Carlos Andrés Arias Orjuela es consultor en comunicación política y psicología política y está con nosotros hoy aquí en De Frente para ayudarnos a analizar desde en la academia cómo se ve esto que pasó en las calles de Colombia en este fin de semana, estos cierres de campaña y qué nos muestran entonces estos eventos multitudinarios en donde vimos que los tres candidatos que están punteando la intención de voto en este momento en las encuestas, pues también están llenando plazas y parece que cuentan con el respaldo de mucha gente. Profesor Carlos, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días a la audiencia de Tercer Canal, buenos días a Paola, buenos días a la gente que está allí en el estudio. Para iniciar es importante señalar algo que la sociología y la psicología ha planteado, que es el estudio de las representaciones sociales y básicamente algo que dos autores, simplemente para citarlos y dejarlos en referencia, Berger y Luckman, plantean como la representación social de la realidad. Básicamente, ¿eso qué significa? Que los cierres de campaña lo que buscan es representar la fuerza popular que tienen las campañas, más allá de que verdaderamente tengan una fuerza política, digamos, real. Como usted muy bien lo señalaba, esa fuerza política real se va a ver reflejada el próximo domingo y sabremos qué sucede a las 6 de la tarde. Pero más allá de eso, lo que sucede con los cierres de campaña y cómo se transmiten los cierres de campaña busca es representar socialmente esa fuerza política que tienen los candidatos. Esto no es menor, digamos, no es que sea menor el ejercicio real de la movilización social y los cierres de campaña, los multitudinarios cierres de campaña, pero sí es básicamente una estrategia de comunicación política, una estrategia en psicología política para generar un refuerzo positivo, no solamente a ese voto duro, sino a la opinión pública. Y ahora mucho más con la era de las redes sociales. Sí, Carlos, yo quería preguntarle por algo que vimos pues en dos de estos grandes eventos de este fin de semana y es la apelación o el llamado el constante llamado a esa presencia o a esa atribución a estos grandes líderes políticos que pareciera que hoy también están enfrentados y es Gustavo Petro desde el discurso de Iván Cepeda y Paloma Valencia desde Álvaro Uribe desde el discurso de Paloma Valencia. ¿Por qué recurrir a estos personajes que nos dice esto en términos, políticos, funciona, digamos que traer al debate constantemente a estas figuras políticas? Los cierres de campaña buscan generar símbolos y representaciones, como les mencionaba, representaciones sociales y símbolos culturales, símbolos de la cultura política. Los dos grandes símbolos de la cultura política en los últimos 25 o 30 años de Colombia son Álvaro Uribe Vélez, que fue presidente y que, apoyó y respaldó candidaturas y presidencias como la de Iván Duque, como la de Juan Manuel Santos, y otro referente político importantísimo ha sido Gustavo Petro, que como ustedes bien lo saben, pues fue alcalde, es presidente, fue congresista, destapó la parapolítica, en fin. Entonces, la búsqueda de los candidatos, de dos de los candidatos, de hacer una referencia fuerte a esos símbolos políticos, pues lo que busca es generar anclajes dentro de la gente para que esos anclajes les generen a los espectadores las asociaciones con ellos, con sus anclajes, con esos símbolos. Mucho más en el caso de Paloma, que incluso busca emular en su discurso, en su forma, en su retórica, en su tono y en su volumen, las formas y el tono de Álvaro Uribe Vélez. Claramente, esto, digamos, no es del todo productivo, no es del todo eficaz, porque lo que hace es un ejercicio de imitación. Y claramente las copias son evidentes y las copias son rechazadas por la gente. Aunque Iván Cepeda hace una alusión a Gustavo Petro, no busca hablar como Gustavo Petro. Y eso, digamos, genera un elemento diferenciador. Para mí lo que hace Paloma está errado, para mí, y no es un elemento subjetivo, sino que desde el anclaje, la construcción en psicología política, lo que busca Paloma es, o lo que termina siendo Paloma, es desdibujando su imagen y su figura pública de identidad personal. Es decir, desdibuja lo que es ella como mujer y como candidata para buscar parecerse al padre, a ese símbolo que llama la atención en su discurso. Es donde estaría el error entonces, porque es que hay muchos que, pues,
justamente dicen, nosotros sí queríamos votar por Paloma, pero no queremos el regreso del uribismo. ¿Por qué por Paloma? Pues porque no están de acuerdo con el extremo que representa Abelardo de la Espriella y pues que tampoco les gusta la izquierda. Entonces también ahí hay como un dilema y es, de pronto Paloma sí podría representar un poco más sectores del centro, pues porque ella se alió, bueno, su fórmula vicepresidencial es Juan Daniel Oviedo, pero al ver que está tan anclada al uribismo, pues entonces ahí es donde dicen, no, mejor no votar por ella. ¿Usted eso lo ve así, profesor Carlos? Paola, voy a parecer político. Qué buena pregunta, porque me permite hablar de dos cosas que son muy complicadas en esa campaña de Paloma. Y lo primero es que Paloma busca llamar el voto duro asociándose con Uribe, no solamente en la forma de su retórica, su tono y su discurso, sino llamando a las bases uribistas, generando, digamos, un llamado a ese voto duro de uribista de derecha. Pero al mismo tiempo se encuentra en un dilema en consideración a que ella se desdibuja como persona política, como su personalidad política, porque Paloma Valencia ha sido una senadora extraordinaria, una senadora que ha presentado unos debates absolutamente argumentados, si bien en algunos casos un poco salidos de tono y un poco exacerbados por la emoción, en la gran mayoría de los casos unos debates muy bien argumentados, pero abandonó su imagen pública, abandonó la posibilidad de ser ella misma, de ser Paloma, por parecerse a Uribe. Y al mismo tiempo, buscando un voto de centro, perdió la posibilidad de ese voto duro. Entonces se quedó en el limbo del voto de centro y el voto duro. Y ese limbo ha hecho que básicamente los de centro no le crean porque la ven de derecha y los de derecha no le crean porque la ven de centro. ¿Sí? Entonces, lo de Paloma es una situación muy complicada. Digamos que lo que logran ayer, y lo conversábamos para las temáticas y las preguntas de esta conversación del día de hoy, es que hace un cierre de campaña en Bogotá, en donde su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, obtuvo una votación muy importante de más de 1.200.000 votos, casi 1.300.000 votos, no es nada despreciable, y lo hace en un sitio icónico de Bogotá, en donde lastimosamente hay un precedente y un anclaje, que es el anclaje en donde creo que Abelardo de las Piedras en el mes de noviembre, si no estoy mal, octubre, pero noviembre, llenó el Movistar Arena. Y lo que vimos ayer en las imágenes es que si bien el Movistar estaba lleno, había varias, digamos, no, los que han ido a conciertos en Movistar Arena, que de pronto me entienden, está la platea llena, está la primera círculo de gradas lleno, pero más arriba se empieza a ver vacío. Entonces, digamos que creo que los estrategas, bueno, es que no sé si los estrategas, la campaña de Paloma ha sufrido con buscar emular, con buscar seguir, con buscar parecerse a, y no ha logrado construir una identidad propia de campaña. Y vemos también a una Paloma que tiene una figura vicepresidencial incluso a veces mucho más fuerte que ella y con una identidad mucho más fuerte y propia que ella misma. Sí, yo quisiera hablar también de El Tigre, de Abelardo de la Espriella, porque digamos que contrario a lo que hemos visto en estas dos campañas, como la de Cepeda y la de Paloma Valencia, pues si bien él se ha enfocado también en llenar plazas y en llenar pues espacios públicos, digamos que sí ha sido calificado y categorizado como un showman, ¿no? Como que esto es más un show que una campaña política, por ejemplo, un discurso político, sino que es más los fuegos artificiales y la bulla y la música y demás. Se parece un cantante, ¿no? Sí, exacto, parece político. más un cantante que un candidato. ¿Qué tanto funciona esto? Esto sí genera conexión, viene de allí, por ejemplo, el éxito de Abelardo de la Espriella para que esté hoy punteando en las encuestas. Sí, que nos puede decir esto políticamente. Bien, me recuerda su nombre, qué pena con usted. Mariana. Mariana, interesantísima la pregunta porque ese es un gran debate con los académicos. Yo he tenido serios debates con decanos y con académicos en la universidad. Yo soy profesor hace 15 años en comunicación y psicología política de dos grandes universidades, no voy a hacer la cuña, pero una de las grandes discusiones que tuvimos hace unos años, yo creo que ya se fue disipando, es si la política es emoción o razón. Es decir, si se comunica por rutas racionales o por rutas periféricas emocionales.
Y lo que ha comprobado la psicología y lo que yo hice en el ejercicio de mi investigación doctoral es confirmar y comprobar que la gente no vota por razones, la gente vota por emociones. Y esta campaña ha demostrado que no solamente son las emociones, sino en el entretenimiento. Y puede que nos duela muchísimo y puede que nos demos golpes de pecho, pero la gran mayoría de los colombianos no leen más de un libro al año. Entonces, es muy difícil que se lean las propuestas de gobierno. Yo a mis estudiantes hace unos años, ya no lo puedo hacer porque ya tengo un desfase generacional con muchos de ellos, les preguntaba cuántas personas se habían leído las 303 hojas del plebiscito por la paz, y comúnmente el promedio de estudiantes que levantaba la mano de un grupo de 60 eran 5 o 6 personas. Estoy hablando en pregrado y estoy hablando, y le planteo el mismo ejemplo con maestría. De 15 personas, de 20 personas en una clase de maestría, había 4 o 5 que habían leído las 303 hojas del plebiscito por la paz, un plebiscito que fue fundamental y sustancial en el país, ¿sí? La gente no lee, la gente no ve las propuestas, la gente lo que busca es que algo lo emocione, y hoy en las campañas se está buscando que algo lo entretenga, y hoy hay que entender esto muy bien. Las campañas se trasladaron a las redes sociales, ¿sí? Seguir pensando que las campañas son estas grandes discusiones académicas en los foros universitarios o en los foros de ANIF, que Paola muchas veces la he visto ya presentándolos, pues no es cierto. Lastimosamente, la gente no está allí. La gente no se conecta allí, la gente se conecta por los dispositivos móviles, y la campaña de Abelardo de la Espriella, les puede gustar a algunos o les puede disgustar a otros, pues ha sido vanguardista y ha sido la mejor campaña en comunicación política digital. Los números de los cierres de campaña para preparar esta investigación, esta conversación, perdón, hice una investigación muy pequeña, ausculté algunos datos y se los voy a dar. El cierre de campaña de Abelardo de la Espriella, el cierre, estoy hablando del día de ayer, tuvo 204,000 vistas. El cierre de Cepeda tuvo 92,000 vistas y el cierre de Paloma tuvo 15,000 vistas. Ahí es cuando retomamos el tema de la importancia de la representación social de la realidad, como decía Sergi Moscovici, que es el teórico de las representaciones sociales. Ustedes ven el evento de Abelardo y ven símbolos, entonces está el tigre, están las camisetas, está el sombrero de Abelardo. Vean los símbolos que maneja Paloma. Paloma aparece de blanco, cuando hoy lastimosamente la paz como ejercicio, como discusión temática, no está en la esfera pública. Lo que está en la esfera pública es la inseguridad derivada de la paz total, pero no la paz. Y ella aparece de blanco. Entonces, no hay una construcción simbólica, mientras que en la campaña de Abelardo está todo el color, juegan constantemente con la bandera de Colombia, que es una asociación al patriotismo, al orgullo patrio. Entonces, pues creo que con esto te doy la respuesta. No sé si quieres profundizar en algo más. Uy, sí, qué interesante, de verdad, ese análisis, porque sí, tiene usted razón, y es cómo juegan con las emociones, también con ese sentimiento de la gente, ¿no? Y de verse representado, pues, por ejemplo, muchas personas que viven en el exterior y demás, pues qué mejor que hacerles un evento en donde esté la camiseta, en donde se ponga una cumbia colombiana, en donde sientan pues que están más cerca de su tierra. Pero yo quiero sobre Abelardo también preguntar, profesor Carlos, y es esto que él ha dicho siempre, y es que sí, él representa a los nunca, pero también lo vemos apoyado de no los partidos tradicionales, pero sí los clanes y la maquinaria. Entonces, ¿qué tan cierto es eso de que él sea el candidato de los nunca y que haya dicho en algún momento es que yo no voy a recibir el apoyo de los de siempre, de los tradicionales, de los politiqueros, porque quiero, pues, representar a los que nunca han sido representados? Pero entonces vimos que Barranquilla se llena también es porque tiene un respaldo de los Char. Incluso el periódico El Heraldo también ayer confiesa que va a respaldar al candidato Abelardo de la Espriella, y pues todos sabemos que el periódico El Heraldo está manejado por la Casa Char. Bien, varias consideraciones, Paola. Voy a intentar hacer un análisis desde lo político y desde lo social, o la opinión pública. La construcción de la narrativa de la campaña de Abelardo alrededor de los nunca, digamos, se fortalece y se hace válida cuando usted, como muy bien lo señalaba, o el BTR, el video, en mi época se llamaba BTR, yo no sé cómo se llamará ahorita, el video que ustedes ponían a la audiencia de Paloma Valencia decía que aquí está el Partido Liberal, aquí está el Partido Mira, aquí está el Partido Conservador, aquí están todos los partidos. ¿Quiénes en todos los partidos? Los de siempre. Los últimos
5 o 6 encuestas de cultura política en el país, incluso la del DANE, confirma que lo más desprestigiado en Colombia ni siquiera son los políticos, son los partidos políticos, ¿sí? Entonces, Abelardo, al haber rechazado a los partidos políticos, al haberle dicho yo no voy con los partidos políticos, sino voy con las personas que digamos que quieran hacer parte de este movimiento, ¿sí? Le confirma la narrativa, digamos que le da soporte a la narrativa de los nunca y de los siempre, ¿sí? En donde en su campaña no están los de siempre, sino que están aquellos que son los nunca. Esa es una dimensión del análisis político. La otra dimensión del análisis político es la que usted plantea, y es, oiga, es que en Barranquilla estaban los Char. Para el mundo político, posiblemente sí estaban los Char. Para el mundo periodístico, posiblemente sí estaban los Char, pero la gente no los ve en tarima. Y esto es muy importante, porque la discusión es desde la esfera política y la esfera mediática, que lastimosamente o afortunadamente, dependiendo el lente con que se le mire, es así de pequeña, es pequeñita, ¿sí? Es pequeñita. Y cuando le digo pequeñita es que Twitter es una esfera supremamente pequeña. La campaña real se está haciendo en TikTok y en Instagram. En X se hace una discusión editorial. Y entonces los medios de comunicación señalan a Abelardo, o señalan a Paloma, o señalan a Cepeda, pero eso se queda en una esfera pequeña. Entonces toda esa discusión de, oye, es que Abelardo también tiene políticos, no la siente el ciudadano, porque lo que ve el ciudadano es símbolos patrios, emoción, orgullo, un tigre, y lo que ve en el otro lado, en la campaña de Paloma, por ejemplo, para cerrar, porque también en la campaña de Cepeda se ve, es el Partido Conservador, el Partido Mira, el Nuevo Liberalismo, el Partido Liberal, o sea, ve a todos los que siempre ha visto. Por eso es que la construcción de esa narrativa es mucho más poderosa. Y hay un último elemento que me parece importantísimo que usted señala. El diario El Heraldo confirma que se va con la campaña de Abelardo de la Espriella. Y claro, esto podría llegar a ser, o podría llegar a ser no, esto digamos que le quitaría imparcialidad y objetividad a los contenidos editoriales y a los contenidos periodísticos que pudiera producir. Pero el diario El Heraldo es un diario privado y tiene todo el derecho y tendría que responderle a su audiencia por esa imparcialidad, pero tiene todo el derecho, no solamente legal, sino informativo de decirlo. Y lo mejor de todo es que tiene por lo menos la conciencia de decirlo abiertamente. Y esto es algo nuevo en Colombia, ¿sí? En Estados Unidos pasa con Fox News, pero es la primera vez que un medio de comunicación abiertamente dice, estamos con esta campaña. Lo paradójico de esto es que se haga crítica sobre el diario El Heraldo, pero que no se haga la misma crítica sobre RTBC, que es un medio público que pagamos todos nosotros con nuestros impuestos y que desde hace 4 años lo único que hace es propaganda política de Gustavo Petro y que hace las transmisiones en vivo y en directo de Iván Cepeda. Le voy a dar una anécdota. No sé si sirva o no. Yo hace 11 años estuve haciendo análisis políticos en diferentes medios de comunicación y comúnmente había ido siempre a RTBC. Siempre iba a RTBC. ¿Por qué razón? Porque llamaban a las universidades y allá nos citaban. Pero desde hace 4 años no me volvieron a invitar. Y no me volvieron a invitar porque la última vez que me volvieron a invitar me preguntaron sobre me dijeron los temas que íbamos a versar en el análisis y me dijeron, pero nos gustaría mucho que su énfasis de profundización del análisis estuviese cercano a lo que estamos haciendo en el gobierno de Gustavo Petro. Me lo dijo el productor del noticiero de la mañana y le dije, por favor, no me vuelva a llamar. No me vuelva a invitar. No, es que ese es otro debate, profesor, más profundo, el tema de los medios de comunicación y su rol en toda esta campaña y pues la decisión de confesar, pero bueno, seguramente de eso tendremos en otro momento la oportunidad de hablar, pero sí, claro que claro. Sí. Mariana, ¿usted tiene algo Sí, más? Carlos, no quería dejar de hablar de los simbolismos de entonces de la campaña de Iván Cepeda, porque también muchos de los comentarios que surgen alrededor de esta campaña es pues primero hemos visto críticas porque lee sus discursos, pues sí, porque lee, los lleva escritos en una hoja, hemos visto críticas también pues porque Iván Cepeda digamos que no es una persona con el mismo carisma que tiene Gustavo Petro al menos en la plaza pública y eso también ha sido cuestionado, pero finalmente también es una persona que logra conectar con las personas, que por ejemplo está acompañado de su vicepresidenta que es una indígena nasa. Entonces yo quisiera que nos hablara un poco más de esos simbolismos, de eso que sí logra representar Iván Cepeda y ante incluso esas críticas que se le hace.
Mire, Cepeda maneja otro tipo de simbolismos, o sea, que no usar la camiseta de Colombia o no utilizar las banderas o utilizar la cumbia o no utilizar música folclórica no significa que no se generen construcciones simbólicas. Las construcciones simbólicas varían dependiendo del grupo objetivo al cual yo le voy a hablar. Iván Cepeda hoy no le está hablando a un votante de derecha, ni le está hablando a un votante ni siquiera de centro, le está hablando a su votante que es de izquierda. Entonces, si usted ve, yo lo hacía para un otro medio de comunicación, voy a botar la cuña, se llama Minuto 60. Hablaba con una de las periodistas políticas y hacíamos un análisis del outfit de Iván Cepeda. Y usted ve que Iván Cepeda siempre utiliza camisas de lino, las camisas de Iván Cepeda tienen botones de madera, nunca utiliza ropa de marca, muy pocas veces utiliza reloj, siempre su look, y a mí me dicen que a veces me parezco a Iván Cepeda porque tengo el pelo como medio crespo, medio desordenado, la barba a veces como desordenada. Esto lo que hace es presenta no solamente una imagen donde él ha sido característico y básicamente mantiene una coherencia en el tiempo, sino que busca comunicarle también a la audiencia informalidad, tranquilidad, frescura, originalidad, que no construye una imagen asociada ni a la moda, ni a las tendencias, y eso comunica también. Otro elemento importantísimo que comunica en la campaña de Iván Cepeda son las personas que, como usted muy bien lo decía, Mariana, lo rodean. Entonces usted ve a Aida Quilcue, que es un símbolo. Mucha gente criticó en su momento, yo leía a un colega de ustedes, Carlos Cortés, que conocí hace muchos años, que decía, pero es que este fue una fórmula endogámica. Entonces, yo con yo, y no necesariamente. Lo que hace la escogencia de Aida Quilcue, como para recoger su pregunta, es un símbolo. Es un símbolo de su coherencia, es un símbolo de su compromiso con las comunidades indígenas, es un compromiso de su vida y su trayectoria política. Y cuando usted también lo ve en tarima, siempre lo ve con mujeres, hombres, afros e indígenas. Y eso muestra un elemento simbólico. Ahora bien, con respecto al tema de que lee sus discursos, hay que entender que Iván Cepeda tiene una formación política completamente diferente a la de sus dos contradictores hoy. Me refiero a sus dos porque sé que hay más, pero soy los tres punteros en encuestas. No quiero desdeñar a los demás, simplemente son los tres punteros en encuestas. En donde su formación política no viene de la revolución como la de Gustavo, no viene del movimiento guerrillero o movimiento armado, para decirlo mejor, no viene del movimiento armado, sino que viene verdaderamente de la revolución intelectual, y su formación fue en Lovaina, Bélgica. ¿Sí? Él es una persona que es un doctor en filosofía. Entonces, claro, no es normal o no es costumbre que un candidato se pare a leer sus discursos, pero los que conocen a Iván Cepeda y los que han visto su trayectoria en el Congreso, es una persona que prepara sus debates y los escribe él, y sus discursos los escribe él. Que estén buenos o malos, que eso conecte emocionalmente con las personas, puede que no. Yo hacía un análisis para una consultoría en algún momento, y hay personas que tienen un approach o una conexión de primera entrada, y hay otros que tienen una segunda y otra de tercera. Seguramente Iván Cepeda es una persona de tercera. Yo no sé si eso sea conveniente o no para la campaña, pero claramente su forma de discurrir, su forma de discutir, su forma de argumentar es mucho más sosegada y mucho más pausada que sus otros dos rivales y que el mismo Gustavo Petro. Sí, bueno, ya vamos a hablar sobre el tema de Álvaro Uribe. Está conectado con nosotros también nuestro siguiente invitado, y por eso le tengo una última pregunta, profesor Carlos, y es que justamente usted mencionaba pues las encuestas. Sin embargo, lo que hemos visto en estos ejercicios que se hacen por parte de las firmas encuestadoras es que las muestras no pasan de 4.000 o 5.000 personas. Y lo que vimos en las calles fueron eventos en donde incluso, ya lo mencionábamos, pues llegaron más de 100.000 personas en el caso de Iván Cepeda en Barranquilla. Entonces uno podría decir que sí es cierta esa frase popular que se usa mucho, y es que esa es la verdadera encuesta. El pulso en la calle es lo que verdaderamente nos está mostrando cómo va a ser esa primera vuelta, cómo va a ser el resultado el próximo 31 de mayo. Y en ese sentido, entonces también estaríamos hablando de un empate técnico. Uy, Paola, usted hace unas preguntas muy test. Responder cortico porque sé que el tiempo es oro.
Una pequeña digresión con respecto a algo que ustedes decían para poder conectar allí, y es que los cierres de las campañas se hicieron en las ciudades Pareto electoral. ¿Qué significa una ciudad Pareto electoral? Es donde se concentra el mayor porcentaje de población de todo el país. Hay 5 ciudades Pareto, que son Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla y Cali. ¿Sí? Si ustedes se dieron cuenta, en los últimos 5 días se hicieron los cierres de campaña en esas ciudades. Cada uno de los candidatos escogió ciudades en donde no solamente es fuerte su voto, sino que en donde históricamente se concentra una votación importante. Los últimos dos presidentes, Iván Duque y Gustavo Petro, triunfaron en el Caribe. Barranquilla es muy importante electoralmente. Incluso no estoy diciendo que Barranquilla sea más importante que Bogotá, pero el Caribe sí es más importante que Bogotá. ¿Sí? Entonces, el haber escogido cierres en Barranquilla de esas 2 campañas que hoy son 2 punteros, es decir, la campaña de Iván Cepeda y la de Abelardo de la Espriella, es muy diciente y ahí entro a conectarlo, su pregunta, es muy diciente de quiénes serían los que creería yo, después de leer las encuestas, pasarán a segunda vuelta o puede que de ahí salga el ganador en el día domingo. ¿Sí? Y 2, ¿por qué, entre comillas, es un medidor de lo que va a pasar? Porque si usted mira las concentraciones de los cierres de campaña, la Plaza de la Macarena en Medellín, el Malecón del Río en Barranquilla, Cartagena, de nuevo Barranquilla con Iván Cepeda, y Bogotá y Bucaramanga, uno empieza a encontrar por qué los 3 punteros están clasificados así. En muchos casos, en la mayoría de los casos, está Iván Cepeda de primero, luego viene Abelardo y luego viene Paloma, y Paloma está completamente descolgada. Y ahí reconecto para cerrar mi primera intervención. Si usted mira muy bien detenidamente las fotos del Movistar Arena ayer, usted ve varios espacios vacíos en la parte superior y en las gradas del centro. Nos guste o no, pues esto es un índice de lo que puede llegar a ser la elección del domingo. Bueno, pues muy interesante este análisis. Muchísimas gracias, profesor Carlos Arias. Y pues estaremos entonces pendientes de lo que siga pasando estos días en medio de esta campaña, a la que le quedan muy pocas horas. Hasta luego.